Bienvenidos y bienvenidas a Objetos de Aprendizaje y Videos de Ayuda, en esta oportunidad con el gestor bibliográfico Zotero. En cuanto a los objetivos, están el orientar sobre el funcionamiento del gestor bibliográfico Zotero, identificar las características principales de Zotero, aprender a recolectar referencias en Zotero y guardarlas en carpetas, y aprender a citar utilizando Word. Para ingresar a Zotero, lo primero que tenemos que hacer es ir a la página web zotero.org. Una vez en la página web, podemos tanto como loguearnos o descargar el archivo. Si pinchamos en Download, nos lleva a la parte de Zotero 6 for Windows o el Zotero Connector. En este caso, el sistema me reconoce que yo tengo Windows, por lo tanto, directamente ya puedo bajar Zotero 6 para Windows. Si tuviéramos algún otro sistema operativo, también lo reconocería. Y también es importante el Zotero Connector, porque esto nos va a permitir descargar links desde las páginas web. Zotero Connector, entonces, install Chrome Connector. Una vez que descargamos Zotero para Windows, echamos acá, nos debería llevar a nuestra conexión con Zotero. Ejecutamos, extrae el archivo. Siguiente. Y nos va a descargar el archivo. En este caso para mí está instalando, pero a la vez está actualizando. Una vez que ya terminó, finalizar, y nos debería abrir Zotero 6 para Windows. Inicialmente, si queremos ingresar una referencia manual a Zotero, tenemos que irnos a Archivo, Nueva colección, Nuevo elemento, y aquí seleccionar dentro del listado completo que tenemos desde artículos de periódico, artículos de revista, correo electrónico, entrevista, mapa, presentación, software, etcétera. O sea, nos da una lista completa de medios en que puede estar nuestra información. En este caso vamos a elegir una tesis. Si pinchamos en tesis, ponemos de forma manual el título de nuestra tesis: investigación sobre flora y fauna de Chile. El apellido, en este caso va a ser un apellido, por ejemplo, González. El nombre, Juanito. Tenemos un resumen, tenemos un tipo, la universidad, por ejemplo, Universidad de Talca. El lugar va a ser Curicó. Número de páginas. Y así vamos llenando toda la información que nos está pidiendo sobre nuestra tesis que estamos ingresando de forma manual. ¿Ya? Por ejemplo, podemos agregar incluso una URL y después un enter para que quede nuestra referencia de forma manual ya ingresada en nuestro Zotero. Investigación sobre flora y fauna, y después la vamos a añadir a una colección. En este caso puede ser al de calentamiento global, o puede ser al de inteligencia artificial, o necesariamente puede quedar en un listado sin todavía estar en alguna carpeta. ¿Ya? Esa es una de las formas entonces de tener una bibliografía, en este caso ingresada de forma manual. Si queremos comenzar a llenar nuestro gestor bibliográfico Zotero con bibliografía, lo que tenemos que hacer es importar un archivo RIS. En la parte de acá donde dice importar, podemos importar un archivo RIS que va a ser el que utilizan los gestores bibliográficos en conjunto con las bases de datos. Por ejemplo, en una base de datos realizamos una búsqueda
guardamos las citas geográficas en un formato RIS y Zotero lo que hace es importar esa información que viene en el formato RIS, ¿ya? Para poder entonces crear bibliografía a partir de una base de datos, tenemos que importar este registro. ¿Y desde dónde lo importamos? Desde nuestras páginas web de la biblioteca. Y dentro de la biblioteca, dentro de las bases de datos. Fuente de información entonces, bases de datos. Nos vamos a una base de datos. En este caso vamos a hacer un ejemplo con ProQuest One Academic. Acceso remoto. Nos va a pedir un nombre de usuario y contraseña. El usuario va a ser nuestro root sin punto ni dígito verificador y la contraseña va a ser la clave del correo institucional o la clave de Educandus. Ingresar. Nos vamos a ProQuest One Academic. Realizamos una búsqueda. En este caso puede ser por, veamos, con inteligencia artificial. Realizamos la búsqueda en idioma inglés porque más que nada siempre se pide que se utilice el inglés en nuestros trabajos de investigación. Se puede utilizar en español, sí, pero la mayor cantidad de información va a estar en idioma inglés. Encontramos información, en este caso son 2.914.000. Para efectos de esta presentación no vamos a utilizar ni filtros ni vamos a revisar cada uno de estos artículos. Solamente es el ejemplo de cómo podemos exportar ciertos artículos científicos. Vamos a seleccionar los 3 primeros, suponiendo que ya los revisamos, que nos sirven para nuestro trabajo de investigación, etcétera, etcétera. Y nos vamos aquí, todas las opciones y exportación de cita. En exportación de cita nos vamos al formato RIS, que nos va a servir para poder después abrirlo con Zotero, ¿ya? Pinchamos en exportar, guardar. Me dice que hay 3 entradas seleccionadas con formato RIS, pero hasta ahora yo lo que no he hecho es loguearme en ProQuest, ¿ya? Entonces una vez que me loguee me va a poder exportar el registro. Voy a ver si es que soy humano o no soy humano. Espero que lo sea. O sea, no soy un robot. Continuamos. Entonces me guardó un documento en formato RIS, ¿ya? Como yo tengo instalado en mi computador Mendeley, me identifica como que estas referencias ya son de Mendeley. Pero como estamos trabajando con Zotero, lo que vamos a hacer es importar estos registros, estos 3 registros, en el formato RIS que les había mencionado anteriormente. Vamos a Next y vamos a buscar dónde está este registro que estaba en la parte de descargas. Ponemos a abrir, copiar archivos a la carpeta de almacenamiento Zotero, Next. 3 elementos fueron importados. En Finish terminamos y ya quedaron estos 3 artículos que nosotros habíamos seleccionado desde ProQuest a través de un formato RIS. Ya quedaron acá guardados en Zotero. ¿Ya? 3 elementos de esta vista. Son artículos y el último parece que es un newspaper. Artículo de revista. Sí. Entonces ya quedaron estos artículos, aparte de el artículo que yo había ingresado de forma manual, que recordemos que había sido una tesis. Una vez que voy llenando de artículos en línea o de tesis electrónica o página web, todo el material que ustedes necesiten para sus trabajos de investigación, van quedando aquí como referencias. Entonces ahora llega el turno de ordenarlas. Voy a crear una nueva colección o una nueva carpeta que se dice en esta parte de aquí. Introduzca el nombre para esta colección. Habíamos estado revisando en ProQuest One sobre inteligencia artificial. Entonces le vamos a poner la carpeta inteligencia artificial. Ya quedó mi carpeta lista acá como inteligencia artificial. Vamos a ver como los artículos de ProQuest que estaban aquí, y estos son los que se deberían poder llevar a la carpeta, ¿ya?
Para poder entonces añadirlos a las carpetas, basta con seleccionarlo, botón derecho del mouse y añadir a la colección, y yo lo llevo a la carpeta de inteligencia artificial. Lo mismo con el siguiente. Entonces ya estoy llenando en la carpeta de inteligencia artificial con los artículos que yo había rescatado desde ProQuest One Academic. Vamos a realizar un segundo ejemplo con otra base de datos. Nuevamente nos vamos a nuestra biblioteca, nos vamos a fuente de información, base de datos, y en este caso vamos a ir a Web of Science. Acceso remoto. En este caso nos vamos a loguear. Sign in. Como yo tengo ya el nombre de usuario y contraseña, simplemente me logueo. Y vamos a realizar una búsqueda. Me estaba sugiriendo Oil Spill Mediterranean. Vamos a ir con... bueno, supongamos que estamos buscando por Global Warming. Calentamiento global. Y estos tres tópicos principales, nuevamente vamos a suponer que son los artículos que me sirven para mi trabajo de investigación. Para efectos de esta presentación obviamente pueden ser estos u otros. ¿Ya? Y aquí en Export, aquí me dice rápidamente que puede ser a EndNote, puede ser a RefWord, y aquí está RIS. Nosotros tenemos que entonces exportarlo a un formato que se llama RIS, que es el que lee Zotero. Ha seleccionado 3 resultados para exportar. Exportamos y me lleva al archivo SaveDrex. Entonces nuevamente nos vamos a nuestro Zotero, importar un formato RIS, next, el archivo que habíamos guardado recién, abrimos, copiar archivos, sí. 3 elementos fueron importados. Terminamos y ya quedaron guardados estos 3 artículos de revista en este caso. Y podemos nuevamente mandarlos a la carpeta de inteligencia artificial o crear una nueva carpeta que se llama Global Warming, calentamiento global, para nuestro trabajo de investigación. ¿Ya? En este caso está como en la carpeta que era lo que quedó inicialmente. Pero para ordenarlo mejor, lo guardamos como calentamiento global. Acá estaban en SaveDrex y estas son las que vamos a ir enviando a la carpeta calentamiento global. ¿Ya? Y así vamos creando carpetas, y dentro de las carpetas vamos a guardar estos artículos. Entonces ya tenemos la carpeta de calentamiento global con los artículos, la de inteligencia artificial, y esta, como yo sé que ya la información, las puedo ir eliminando. ¿Cómo se elimina? Borrar colección y elementos. Borramos la colección y los elementos. Una vez que ya llenamos nuestras carpetas, calentamiento global con 3 artículos, inteligencia artificial con 3 artículos, se pueden hacer algunas cosas dentro de estas carpetas. Si ponemos un botón derecho del mouse, podemos crear una nueva subcolección. Por ejemplo, dentro del calentamiento global, revisamos en una oportunidad X el comportamiento del clima en Chile. Dentro del calentamiento global, por ejemplo, como subcarpeta se le puede agregar Chile. ¿Ya? Entonces quedó dentro del calentamiento global. Ponemos Chile y aquí agregamos artículos que tengan que ver con el calentamiento global en Chile. Por ejemplo, nos vamos a nuevamente Web Science, pusimos Global Warming y le vamos a agregar el tópico o en el título Chile. Buscamos y aquí ya tenemos artículos relacionados con el calentamiento global en Chile. Seleccionamos los 2 primeros, nos vamos a Export, formato RIS,
exportamos dos en formato RIS y una vez que ya se exportaron nos vamos a Zotero y desde acá vamos a ir agregando, importando a través del formato RIS. ¿Ya? Entonces ya lo hicimos nuevamente. Tenemos la carpeta que se crea y los dos artículos que son esos de acá. Y ponemos nos vamos a llevar a añadir a la colección dentro del calentamiento global. Ahora sí nos aparece la carpeta que se llama Chile. ¿Ya? Entonces este artículo lo enviamos al calentamiento global y luego Chile. Entonces podemos dentro de nuestro trabajo de investigación utilizar esta carpeta como calentamiento global y después utilizar Chile como subcarpeta. Y ahí podemos poner, aparte de Chile, podemos Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, etcétera, etcétera. Entonces podemos como ir creando estas subcarpetas dentro del tema principal, cada uno de los países que puede englobar, no sé, Sudamérica. ¿Ya? Y los tenemos de forma ordenada. ¿Qué más podemos hacer en esta parte de acá en las carpetas? Botón derecho del mouse, otra subcolección, renombramos la colección completa, podemos borrar la colección y los elementos, o sea todos los artículos asociados, y en exportar colección se puede crear bibliografía a partir de la colección. Por ejemplo, me piden que realice una bibliografía a partir de la colección que tengo en esta carpeta. Ponemos crear bibliografía, seleccionamos el estilo de la cita, en este caso puede ser APA, puede ser Chicago, American Chemical Society, etcétera, etcétera. La bibliografía en este caso guardamos como RTF. ¿Ya? Ponemos OK, la guardamos donde nosotros sepamos dónde quedó guardada y finalmente la podemos ver en este caso como archivo RTF que lo abre Word y aquí ya está la referencia bibliográfica ordenada. ¿Ya? Esto es como para hacer pequeños listados que puede ser que nos están pidiendo un profesor, necesito el listado actual en que va tu bibliografía, la realizamos de forma rápida. Si quisiéramos exportar una referencia desde nuestro buscador Metacatálogo Primo, tenemos que ingresar al buscador, realizar la búsqueda. En este caso supongamos que estamos haciendo el marco metodológico y necesitamos citar ya no una revista en línea ni un artículo en línea, sino que un libro físico, que es el que utilizamos, por ejemplo, como metodología de la investigación. Necesitamos entonces los metadatos contenidos en el libro Metodología de la Investigación de Roberto Hernández. Pinchamos en el título Metodología de la Investigación de Roberto Hernández para construir, en este caso vamos a citar en el marco metodológico la información contenida de este libro. Nos vamos a los tres puntitos y en este caso vamos a exportar. La exportación RIS es la que nos va a permitir que se tome la información del libro y una vez que ya tenemos guardada nos vamos a Zotero y en archivo vamos a importar tal como ya lo habíamos hecho anteriormente con el formato RIS, pero en este caso ya no va a ser un artículo en línea, sino que va a ser acá está, un libro físico. Ponemos Next y el libro Metodología de la Investigación ya fue citado y después lo podemos dejar en exportar elemento, añadir a la colección, en este caso calentamiento global. Lo dejamos en la carpeta entonces calentamiento global y ahí está. ¿Ya? Entonces finalmente tenemos información recuperada como metadatos a través de Zotero desde bases de datos externas que nosotros vimos ProQuest, nosotros vimos Web of Science, creamos una tesis electrónica también como ejemplo y también recuperamos desde nuestro catálogo Primo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es utilizar todas estas referencias en un Word. Este documento en blanco va a ser nuestro trabajo de investigación y en la parte de aquí
una vez que ya nosotros tenemos instalado esta parte en Zotero, nos va a poder trabajar en conjunto con el gestor de referencia. Otra forma de ingresar referencias a Zotero también es a través de el llamado Zotero Connector. Nosotros al inicio de esta presentación mostramos cómo se podía descargar Zotero 6 para Windows y al lado el Zotero Connector. En este caso se instala el Edge Connector, yo ya lo tengo instalado, pero ustedes van paso a paso instalando el Edge Connector para que finalmente realicemos una búsqueda en línea sobre un tema determinado, por ejemplo, los dinosaurios relacionados con el calentamiento global. Y vamos a buscar, por ejemplo, en la página web de Milenio, calentamiento global causó el tamaño de los dinosaurios. Estamos en el título entonces, calentamiento global causó el gran tamaño de los dinosaurios. Y nos vamos al complemento de Zotero, pinchamos y nos dice rápidamente dónde queremos guardar este archivo. En este caso, en la carpeta de calentamiento global. Me despliega, por ejemplo, si es que queremos guardarlo en la carpeta de inteligencia artificial o alguna otra. En este caso la quiero dejar en calentamiento global. Ponemos hecho y en Zotero ya debería aparecer nuestro artículo, en este caso encontrado en la web. Y aquí está. ¿Ya? Entonces rescató información sobre una página web, sobre un portal. Puede ser un artículo en línea, podemos ser una página web completa, etcétera, etcétera. Esa es otra forma entonces de ir llenando de bibliografía nuestras carpetas para Zotero. Finalmente, para utilizar esta bibliografía en un documento en Word, que va a ser nuestro trabajo de investigación, debemos tener instalado el complemento Zotero, que aparece ahí. Ya, si lo instalamos bien, es que lo podemos utilizar. De todas formas, en la mayoría de los Word actualmente viene por defecto. Si es que no, tendrías que buscar el complemento en la página web de Zotero. Entonces, para poder citar, vamos a supongamos que estamos haciendo nuestro trabajo de investigación en la parte del marco teórico y vamos a partir citando. Voy a citar en mí mismo, súper autorreferente. Según Cortés, según nos dice, y ahora nos vamos a Add Edit Citation. Entonces nos llama a Zotero y buscamos, por ejemplo, si es que nos están pidiendo nuestra referencia en un formato APA. Ponemos OK. Se abre como una pequeña ventanita con la Z de Zotero y buscamos al autor Cortés. En este caso era investigación sobre dinosaurios. Y ya estamos construyendo nuestra bibliografía, según nos dice Cortés. Y aquí podemos copiar texto textual si es que fuera una página web o un artículo de revista. Y así podemos seguir con los otros. Por ejemplo, según otro autor, y vamos nuevamente a llamar Add Edit Citation. Como no tenemos tantas referencias, podemos poner, no sé, una AA o AB y ya aparecen otras informaciones sobre las referencias que nosotros tenemos guardadas. Ya, por ejemplo, podemos citar al autor Bennett, Enter, y ya tenemos su referencia lista. Y podemos citar a un otro más, según otro autor. Nuevamente ponemos Add Edit Citation. Vamos a buscar un autor con la B o con la C. El señor D'Hospital. Enter. Y ya tenemos 3 personas que han sido citadas a través de el gestor bibliográfico Zotero en un formato que se llama APA. ¿Ya? Si es que nosotros queremos cambiar la bibliografía, tendríamos que hacerlo de la siguiente forma. Nos vamos a Document Preference. Y aquí está la forma de cambiar el estilo de la cita. Estamos en APA, queremos cambiar a Chicago, ponemos OK y construye la cita, en este caso de APA a Chicago.
nuevamente, si queremos realizar el cambio de bibliografía, la forma de citar, nos vamos a Document Preference y podemos ir en este caso, la IEEE, por ejemplo. Y construyó nuevamente otra bibliografía, otra forma de citar, en este caso la IEEE. Volvemos a APA. Y nuevamente la tenemos en APA. Y finalmente, para agregar bibliografía final, por ejemplo, referencias bibliográficas finales, vamos a Add Edit Bibliography. Y ya me construye la cita de forma automatizada en la parte final del documento. Y así es como podemos trabajar con Zotero y con Word desde nuestras bibliografías que recolectamos a través de distintas formas, de distintas fuentes en Zotero. Con respecto a los objetivos logrados a través de este tutorial, se orientó sobre el funcionamiento del gestor bibliográfico Zotero, se identificaron las características principales de Zotero, se aprendió a recolectar referencias en Zotero y guardarlas en carpeta, y se aprendió a citar utilizando Word. Para finalizar, es importante mencionar que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Twitter, TikTok, YouTube y Facebook. Los esperamos en un próximo video. Hasta pronto.